te adoramos, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos al discipulado de hoy o estudio bíblico, como usted le quiera llamar. Hoy es un poquito más como tipo conferencia, pero sigue siendo bíblico. Es parte del discipulado. Y hoy vamos a estar hablando sobre el cuidándonos o manejándonos en tiempos de decepción, desilusión y frustración. ¿Okay? Le voy a confesar que yo no tenía este estudio, eso fue orando, el Señor me dio el tema, yo pensé que me iba a llevar por un lado y me llevó por otro. Y como que después caí en cuenta como que cosas que he estado viendo y observando en los últimos días, como todo se engrana ahí de alguna manera u otra. Y yo, Señor, tú eres que sabes todas las cosas, tú ves lo que no veo, pero el propósito es que usted salga edificado, fortalecido, educado y obviamente se lleve herramientas para usted vencer, porque obviamente son tiempos, a todos nos toca tiempos de decepción, de desilusión y de frustración. Nos pasa a todos, no importando los años que llevemos en el Evangelio, esto nos sucede a todos. Amén. Gloria al Señor. Bendito Jesús. Déjame darle aquí. Gloria a Dios. Ok, así que como les estaba hablando, todos en momentos, ¿verdad? Todos en momentos de la vida nos enfrentamos a desafíos, nos enfrentamos a diferentes procesos, pruebas, cambios, pérdidas, a todos nos toca, ¿verdad? Puede ser pérdida de un empleo, pérdida de familiares, gente que amamos, puede ser otros tipos de pérdidas también, procesos de quebrantamiento espiritual también, todos en algún momento dado los pasamos, que nos puede hacer, todas estas cosas nos puede hacer sentir desilusionados, decepcionados, frustrados y en ocasiones hasta confundidos, porque a veces uno dice, wow, Señor, pero ¿cómo es posible que esté pasando esto? O sea, y la verdad es que inclusive hasta después de Dios darnos una palabra poderosa, y de momento tú ves como que all hell breaks loose. Y digo, pero espérate, si tú nos diste una palabra, una promesa y que te ibas a hacer algo tan tremendo, y sí, está bien, ustedes ven bien. Y de momento llega esa prueba, llega la pérdida, llegan cambios, llegan hasta diagnósticos, enfermedades, con cuanta cosa, y nos frustramos. Y decimos, pero ¿qué está pasando? También pasan situaciones personales que hemos tenido que vivir. Y este sentimiento puede ser, este sentimiento de nosotros sentirnos alguna de esas maneras, ¿verdad? Puede ser con nosotros mismos, porque puede ser que algo que tú sabías que tenía que hacer, no lo hiciste y de momento pues ves las consecuencias de eso, ya sea a propósito o sin querer también, porque todos fallamos. Puede ser con las circunstancias mismas, que nosotros no tenemos control de todo lo que nos sucede, ¿verdad? Y cosas que nos pasan alrededor, pues eso también nos afecta y pudiéramos sentirnos así. También puede ser con otras personas, por cosas y situaciones que hemos pasado donde hay otras personas envueltas. También pasan en el matrimonio, pasa con los hijos, pasa en la familia, pasa en el trabajo, pasa con amistades, pasa en el cuerpo de Cristo, pasa de todo, ¿verdad? Y pues con Dios mismo, y hasta una mezcla, como quien dice, de todo un poco, porque puede ser que estemos experimentando en ocasiones que la prueba es tan fuerte que dentro de una situación que tiene diferentes facetas y diferentes ángulos, la situación, pudiéramos sentir todo eso a la misma vez, ¿ok? Y yo digo, y uno dice, wow, y hasta con Dios mismo, sí, hasta con Dios mismo. Precisamente en estos días leía un post de una pastora que amo mucho, que ella decía que le habían preguntado, wow, pastora, de verdad que yo la admiro mucho a usted, ¿verdad? Cómo usted ha sido fuerte, cómo ha sido, que ha sido lo más duro que usted ha pasado ante la pérdida de su esposo y de su, y de creo que de un familiar, de su mamá, o sea, como que todo
Y dice, mira, lo más difícil no es eso, lo más difícil ha sido en medio de esos procesos, más todas las otras cosas que me ha tocado vivir como creyente, ha sido el guardar mi corazón. Y eso es muy cierto, porque como tú expliques, yo me podía identificar con eso, porque como tú, y le voy a traer mi experiencia personal, cómo tú tratas con tus propios sentimientos cuando tú crees la promesa de un hijo y de momento Dios te dice entrégamelo y tú en oración pensando que Dios lo va a levantar, de momento te llega la noticia que lo mataron. Y tú dices, pero ¿y qué pasó aquí? Tú tienes que luchar con eso y guardar tu corazón, decir Señor, y decir Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, no es fácil. Nos pueden pasar cosas que inclusive no tenemos ninguna explicación, pudiéramos frustrarnos, pero tenemos que en medio de esa crisis trabajar con nuestras emociones, trabajar con nuestro corazón y permitir y confiar que no importando si es una desgracia, una prueba, una batalla o un obstáculo, que Dios está en medio de todo eso, ¿ok? Gloria al Señor. Y hermano, y esto es bien importante, este tema pudiera parecer como por encimita, pero no lo es. Porque cuando nosotros no sabemos manejar estas cosas, se nos afecta a la familia, se nos afecta a la salud mental, se rompen relaciones, se afecta a la iglesia, se afectan llamados. Esto nos impacta si nosotros no estamos conscientes de lo que estamos viviendo y cómo poder manejarlo. Amén. Vamos al verso clave hoy, que está en Proverbios 13:12, que está aquí. Dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Amén. Como nosotros, ponte a pensar, cierra tus ojitos, ponte a pensar cómo tú te sientes cuando tú estás esperando una promesa o estás esperando en algo y no ves qué sucede. Dime si no se convierte como un tormento. Dime, Señor, pero es que tú lo dijiste, pero es Señor que tú lo hablaste, o yo hice esto esperando esto y yo no lo veo. Es como un tormento. A veces sentimos que desfallece nuestra esperanza. El mismo Abraham tuvo que seguir creyendo en esperanza contra esperanza. Amén. Dice, más árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo se pone ese corazón cuando vemos el cumplimiento de algo? O cuando tenemos un logro de algo. Algo que tal vez usted se propuso, porque nosotros también tenemos metas y sueños personales, ¿verdad que sí? ¿Cómo usted se siente cuando usted logra una meta? ¿Verdad que sí? Se siente muy diferente, pero la esperanza, uno se siente como que pierde la esperanza cuando uno ve que things are not working out towards our way. It's like a torment. We feel frustrated, nos frustramos, nos pasa a todos, ¿ok? Gloria al Señor. Ahora, ¿qué es la decepción? Y vamos a ir a uno. Desilusión y frustración. Para empezar, son respuestas emocionales distintas ante las expectativas no cumplidas. ¿Ok? Eso es lo primero a nivel general. Ahora, disectándolo, ¿verdad? Un poquito más. La decepción es el pesar o tristeza que se experimenta al descubrir que una persona, cosa o situación no es como se esperaba. El enfoque está muy ligado a la ruptura de la confianza de alguna manera o a promesas incumplidas. Por ejemplo, estos son ejemplos, y hay millones de ejemplos, pero es práctico para que usted lo pueda entender. Un amigo de confianza que actuó de forma egoísta en un momento de necesidad. Eso es un ejemplo, ¿ok? De la decepción. En lo espiritual, por ejemplo, una figura en la comunidad de fe que consideraba respetable, sagrado, santo o santa, ¿verdad? Falla y esa confianza en ese líder o esa persona se rompe, se ve quebrantada. Eso es una forma también, como un ejemplo de decepción, obviamente porque hay muchos, pero es para que usted entienda el concepto.
O puede ser, por ejemplo, una situación que no resulta como nosotros imaginábamos, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas expectativas, ¿ok? Estamos confiados en algo, en alguien, en una situación, ¿verdad? We're trusting an outcome, ¿verdad? Y de momento eso se rompe, ¿ok? Ahora, la desilusión. La desilusión es una pérdida de una ilusión, por eso que se dice desilusión. Es como que cuando uno sale al trabajo y uno llama, la mujer le dice, hoy no voy a cocinar, qué decepción. Pero hoy no fue ese día. Esos son los viernes. Esos son los viernes. Los viernes no se cocina. But that's a good one. Okay. Sí, eso es una decepción, no es una desilusión. Pero dice que la vida no muere gente. ¿Cómo es? En mi cocina eso no existe. Nati, tienes que hacer lo que No me quieren meter en la cocina. No, en mi caso no es una decepción porque yo te aviso para que no te ilusiones. Exacto. Eso no es una decepción porque le estamos avisando. Recuérdate que el viernes no cocino, ¿verdad, mi amor? Entonces, that's a good one. Estamos rondando. Mami, qué lindo se ven esos guanines. Amén, gloria al Señor. Ahora, mira lo que es la desilusión. La desilusión, que es diferente a la decepción, es la pérdida de una ilusión o caída del velo. Cuando dicen por ahí, se le fue la peluca. La caída del velo frente a una fantasía o ideal que nos habíamos formado nosotros en nuestra propia cabeza. Sí, porque hay historias y ilusiones que nos hacemos en nuestra propia cabeza y después estamos peleando con la gente como si la gente supiera lo que había en tu cabeza. Es que esta mente es terrible y de momento la gente ¿qué le pasa a esto? Porque está tan exagerando. Porque se hizo una ilusión en su mente que no es una realidad, no fue una promesa. Esa idea te la hiciste tú mismo o tú misma. ¿Ok? El enfoque, por lo general, proviene de una expectativa poco realista que nosotros mismos nos habíamos formado. Entienda eso. ¿Ves la diferencia? Fuimos nosotros, no fueron las personas, ni fueron las circunstancias, no se hicieron promesas, fuimos nosotros que creamos una ilusión y una expectativa en nuestra propia mente. ¿Ok? Ejemplo, el trabajo de tus sueños en realidad de momento resulta bien aburrido, monótono y no tienes ni siquiera un trato justo. Tú creías que ese era el trabajo de tus sueños y resulta que no era lo que tú esperabas. ¿Por qué? Porque tú tenías una ilusión, tú tenías un ideal que lo formaste tú, pero a la hora de te confrontaste, ¿verdad? Cuando cae el velo, that's not the reality, ¿verdad que sí? A todos nos pasa, ¿ok? Pues sea otra cosa, no, es un ejemplo para que usted entienda, pero no necesariamente es el trabajo, ¿ok? En lo espiritual, por ejemplo, creer que tras años de ser cristiano, jamás volverías a sentir enojo, tristeza o orgullo, o sea, como que tú no ibas a luchar nunca con el orgullo, y te das cuenta que tú sigues siendo humano. O sea, que tú no tienes alitas allá atrás, ¿ok? Y te das cuenta, espérate, estoy experimentando una temporada de imperfección, donde Dios me tiene que volver a llevar a la rueda en esta etapa para seguir trabajando conmigo. Porque tal vez hay áreas que perfeccionaste en un tiempo, pero por causa de la densidad o la profundidad del asunto, la prueba o lo que sea que estés experimentando es a otro nivel. Tú nunca lo habías experimentado y de momento Dios necesita que tú afinarte a través de esa prueba algo que tú ni siquiera sabías que estaba dentro de ti. Por ejemplo, yo les he compartido una experiencia que yo tuve ya estando años en Cristo y de momento empecé a tener unos pensamientos que no me agradaban y dije, uy,
Señor, y eso, mira, y empecé a reprender y el Señor, saca eso de mi corazón, saca eso de mi mente, eso a ti no te agrada, yo reprendo, eso no viene de ti, yo ejerzo el dominio propio, eso, porque nuestro propio corazón nos reprende también, ¿ok? O sea, Dios no ha terminado con ninguno de nosotros y hasta que tú no estés pasando la salsa y el guayacán, es que salen a relucir las cosas que Dios dice, ve, esa área todavía tú no la sabías, pero yo la sabía y necesito moldearte. Amén. Gloria al Señor. Dice, diache, yo que creía que ya yo estaba en la gloria. Me falta. Dice, ok, al taller del maestro vuelvo. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, también, gloria al Señor, pensábamos que algo que era perfecto y de momento nos dimos cuenta que no era lo que nosotros pensábamos. Eso nos pasa a todos también en diferentes circunstancias de la vida, ¿ok? La frustración. La frustración es una respuesta emocional que suele incluir impotencia, enojo o ansiedad, que surge cuando no puedes satisfacer un deseo o alcanzar una meta y a menudo se debe a obstáculos que pudiera estarse presentando, ¿ok? Y comienza la frustración porque las cosas no son como yo creía, porque eso que yo creía o que yo creía que Dios me había mandado a hacer me iba a salir a la perfección, no, va a haber obstáculos. Entonces la gente se empieza a frustrar por las situaciones que están viviendo, ¿ok? Y sienten ese sentimiento de impotencia, de enojo, chismao. Tal vez no están peleando de boca, pero con sus actitudes lo hacen, ¿ok? Puede ser que entre en un estado de ansiedad y es por esa frustración prolongada que ha tomado un control, no ha sido dominado y empieza a la gente inclusive hasta pasar a ponerse ansioso por algo que no debe ponerse ansioso. Incluso hay gente que reportan ataques de pánico. Y hay muchos ministros que han pasado por eso. ¿Por qué? Porque a veces la mucha frustración, porque en este caminar en Cristo hay mucha frustración. Los pastores sufren mucho, es un llamado sufrido. El que verdaderamente pastorea como tiene que ser, es un camino bien sufrido. Bien sufrido. Y tenemos que aprender a manejar esas cosas, nuestras frustraciones. ¿Ok? El enfoque se centra en la acción y en el control. Es la barrera entre lo que intentas lograr y lo que realmente puedes hacer. ¿Por qué? Porque tú no tienes control de todas las cosas. Tú no tienes control sobre todos los asuntos. Hay cosas que tal vez salieron de control por tus propias decisiones, ¿verdad? Porque nosotros también pasamos momentos de frustración por nuestras propias decisiones, ¿ok? Pero de momento estás impotente. Como dice ahí, la impotencia. No hice caso, no obedecí, no hice lo que tenía que hacer yo, por ejemplo, y ahora estoy viviendo, me siento impotente y estoy pasando de esta situación, ¿ok? Pero aún así hay que entregárselo al Señor, ¿ok? Dice ahí, ejemplo, por ejemplo, esto es un ejemplo práctico, estudiar por meses durante semana, por ejemplo, poner licencia para un examen, ya sea en la escuela o licencia de conducir o lo que sea, ¿verdad? O alguna carrera o alguna certificación, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, hay diferentes certificaciones que tenemos, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Como ministros también hacemos. Dice, pero de momento tú llegas y después que te fajaste, tú te imaginas, por ejemplo, José, tú que estás estudiando para lo de la... ¿Tú te imaginas que después que tú dures un mes y te leas el mamotreto ese y cuando tú llegas allí que suspendan el examen? ¡Qué frustración! Y que no saben cuándo te lo vuelven a dar. ¿Verdad que sí? Es un ejemplo de frustración. Pero el espiritual puede pasarnos, por ejemplo, podemos pasarnos haciendo retiros, conferencias, inclusive crear una disciplina espiritual, pero sentimos que todavía estamos estancados en un mismo nivel sin experimentar un despertar, un avivamiento, un despertar en tu vida, ¿ok? Puede ser también que estamos orando por algo y no llega la respuesta, porque hay veces que la respuesta no llega de inmediato,
Pero también sucede cuando llega la respuesta de la manera que no esperábamos. Señor, si es tuyo, quiero que sea así. Pero entonces es de Dios, pero no llega de como tú pensabas que iba a llegar. Y de momento tú dices, pero ay no, pero por ahí no, Señor, no me gusta. Pero esa es la voluntad de Dios. Y tienes que aceptarla porque Él sabe, porque su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Y hay gente que se frustra con Dios porque no ve lo que quisiera ver. Pero tenemos que confiar que Dios es soberano y que Dios hace que todas las cosas obren para bien, porque eso es promesa del Señor. Amén, para los creyentes. Amén. Gloria al Señor. Y tengo unas notitas aquí también adicionales que no me escupieron ahí. Y es que hay momentos, hermanos, que nosotros tenemos que estar conscientes que hay momentos que nos vamos a sentir tan frustrados que inclusive vamos a tener muchas preguntas sin respuesta. Al profeta Habacuc, en Habacuc 1:2, dijo, él había dicho, Señor, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo tú vas a seguir permitiendo esto? ¿Hasta cuándo tú vas a seguir viendo esto? Pero entonces ya en el capítulo 3, él dice, en el 3, 17 y 18, termina diciendo, con todo, yo me alegraré en Jehová. O sea, él estaba diciendo, esté pasando lo que esté pasando, aunque yo estoy frustrado, aunque yo estoy decepcionado porque no estoy viendo la justicia tal vez como yo quisiera verla, en la rapidez que yo quisiera verla, yo sigo confiando en el Señor. Con todo me alegraré en Jehová. Yo voy a seguir confiando en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Una lección de vida es que la madurez espiritual consiste en confiar aun cuando no entendemos, por encima de todos los sentimientos que nosotros pudiéramos tener encontrados. Amén. Es por eso que nuestra mente tiene que ser transformada por Dios, porque en momentos de crisis Él te va a sostener, te va a acordar cómo debes mantenerte en la crisis, inclusive te va a dar estrategias y vas a aprender a no conducirte por tus emociones ni a tomar decisiones en emociones. Oye bien, ni a conducirte por emociones ni a tomar decisiones bajo emociones. Amén. Por eso que el hombre, ¿verdad? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el único que puede hacer perfecto nuestro camino es el Señor. Amén. Y de la única manera que eso se puede dar es a medida de que nuestra mente es transformada. Por eso es que la persona puede estar libertada de demonios, ¿verdad? Gloria al Señor. La liberación remueve al demonio del medio. Pero si no educamos a esa persona, si no se le da palabra, si no se le educa, si no se mete con Dios, su mente no va a ser transformada. No va a saber cómo soltar viejos hábitos. No va a saber cómo soltar y cambiar esos pensamientos de mal en un pensamiento de esperanza con dirección clara. Amén. Es un renovar de nuestra mente diario. Gloria al Señor. ¿Van entendiendo, hermano? Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿soy menos cristiano o debo sentirme mal por sentir estas cosas? Claro que no. Claro que no. Para nada. Y aquí vamos a los versos. Hermano Carmelo tiene Primera de Reyes 19:4. ¿Qué dice? Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Santo, amén. Aquí vemos a Elías, que despidió al Señor que lo matara, o sea, le pidió la muerte al Señor, un hombre después que había visto la gloria del Señor, donde murieron montones de profetas de Jezabel. Ahora Jezabel buscaba su vida, gloria al Señor, y él había hecho conforme con lo que Dios, ¿verdad?, lo estaba dirigiendo, y Dios respaldó eso. Pero llegó el momento de la frustración. Abel
que ahora perseguían su vida, que ahora buscaban su vida. Y digo, ¿pero qué pasó? Digo, es que va a llegar cuando tú eres una amenaza al reino de las tinieblas. Tú tienes que estar como soldado de Jesucristo alerta, porque la oposición se va a levantar, el diablo se va a levantar. Cada vez que tú seas un instrumento de Dios, o cada vez que tú quieras hacer las cosas bien para el Señor, obedeciendo al Señor, el enemigo te va a hacer la guerra. Tú desde que estás aquí trasladado desde el reino de las tinieblas, tú eres una amenaza. Amén. Por eso es que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Amén. Pero recuérdense que aunque es un enemigo que tiene poder, su poder es limitado y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Gloria al Señor. Génesis 21:16, Pastor Wilfredo. Dice, y se sentó, y se fue y se sentó frente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó frente, el muchacho alzó su voz y lloró. Amén. Gloria al Señor. Aquí tenemos a Agar, que fue desterrada, ¿verdad? Por la misma Sara, y se echó a morir en el desierto allí. Le dice, nosotros no vamos a sobrevivir. Y inclusive se apartó al punto de dejó el nene en un lado y ella se fue para otro para no verlo morir. Su desesperanza fue tal que ella prefirió morirse y alejarse de todo. Pero allí Dios la visitó. Allí Dios la visitó. Ajá, sí. Dice 17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tiene Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Amén. Me imagino el corazón de Agar, súper dolido por la situación. Ahora, sin tener ninguna respuesta de, ¿y ahora qué vamos a hacer? Echarnos a morir. Pero Dios lo visitó, amén. Y Dios visitó a ese muchacho, le dio vida, y no solamente eso, ese muchacho fue bendecido. No era el hijo de la promesa, pero Dios sí lo bendijo, amén. Gloria al Señor. Y así es el Señor con nosotros, que a veces pudiéramos sentirnos sin fe, sin esperanza. Y como esa alabanza que tenías puesto ahorita, pero entonces cuando parece que todo está cerrado, cuando parece que todo está perdido, el Señor se hace presente. Amén. Hermana Natividad tiene el de Noemí, Ruth 1, 20 y 21, que dice. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. No. ¿Con quién estaba frustrada Noemí? Según ese verso. Con Dios. ¿A quién le está echando la culpa? A Dios. ¿Se podrá parecer en algún momento a nosotros? Sí. Eso sabrá usted mismo. Sí. Señor, ¿por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué tú no haces esto? Esto me está pasando porque tú me estás castigando. Todo porque somos como niños pequeños. Nos pasa. Nos pasa. Y no dejamos de ser hijos por eso. Para que tú veas. Ahí, todos pasamos por eso. Y puede haber momentos donde nos sentimos frustrados con Dios. Ahí está ella, pero Dios dejó de tener misericordia con ella, ¿no? Su vista no estaba donde debía de estar, pero la circunstancia la tenía así, frustrada con Dios. ¿Fue Noemí la única que se afectó con lo que estaba pasando en la tierra? Claro que no. Ella no era la única, porque eso también nos pasa, que hay cosas que pasan a nuestro alrededor y no significa que porque seamos hijos de Dios no nos va a tocar. Hay cosas que nos van a tocar,
Pero eso no significa que Dios no está, eso no significa que Dios nos ha dejado, eso no significa que en medio de eso Dios obra también. ¿Y qué tú dices de todos esos siervos de Dios fieles que murieron por el COVID? Siervos fieles. Que murieron allá en el tiempo por la comida de leones. Sí. También. O sea, José en Génesis 37, que es un capítulo ya que cubre varias cosas, en Génesis vemos cómo fue rechazado por sus hermanos, él fue vendido, él fue acusado falsamente, prisionero, se sintió desilusionado, decepcionado, frustrado y ¿sabe qué? Hasta confundido. Y no lo Digo, pero ¿y menciona. los sueños que tú me diste? La Biblia no lo menciona nada de eso. No lo menciona, No. pero por lo que él pasó, Sí. dice la palabra que él gritó amargadamente, que lo oyeron por todos los lugares. Cuando los Tú eres hermanos Señor. no lo conocieron. No, imagínate, y cuando, al punto que tampoco lo conocieron, pero también ponte a pensar, ¿tú te crees que a eso a él no le dolió? Más como ellos lo rechazaban. Él trataba de ayudarlo, tú echa para allá, el mismo David. Mira, lo que pasa. Cuando, ajá, Lo que pasa es que nosotros, y te lo voy a decir esto, nosotros vemos eso así. Y te lo voy a decir porque de la única manera que Dios te puede llevar a donde Él quiere es a través así. ¿Por qué? Porque Dios no te va a llevar. Él tiene la capacidad y tiene el control de hacer y llevarte de aquí a allá. Pero para que tú aprendas amén. y para que tú te mantengas creyendo en Él te tiene que llevar a ti así, por aquí. Aunque tú Amén. no quieras, pero es por aquí. ¿Por qué? Amén. Para que con el tiempo tú digas, wow, eso fue lo que hizo Dios. Porque hay veces que tú coges, esto es fácil y se te va rápido. Pero para Él ver y para que todo el mundo pudiera ver que fue Dios, Amén. porque Dios permitió los sueños. ¿Verdad? Dios permitió los coperos. ¿Para qué? Para que a través de los coperos, con el tiempo, como tú dijiste, a veces uno dice, pero Dios me prometió algo. Porque Dios le prometió a él desde que le dieron la túnica. Desde que dio la túnica fue que Dios le comenzó a ver los sueños. Los sueños. Pero Dios lo tiene que llevar por el paso que Dios quería. A veces uno el lloro, Señor, pero ya que me abandonaste. Pero entonces ahí Dios dijo, no, este es el momento a donde yo voy a hacer mi gloria, que te voy a reconocer. Amén. ¿Sabes? Porque hay circunstancias que uno no lo ve, pero Dios quiere que uno aprenda que no es como nosotros queramos. Oh, sí, mira, yo voy a ser rey, ya Dios me dijo, el mismo David. El mismo David, ¿cómo fue? ¿Tú ves que fue fácil? Rechazado por sus hermanos. Rechazado también por sus hermanos, lo querían matar, vivía en cueva, pero Dios tenía un plan. Amén. Pero no es como nosotros queremos. Ya estoy rey ahorita, no es así, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Y llegó un momento que al principio él lloraba amargamente y gritaba, pero más adelante pudo entonces decirlo y abrazarlo, no se preocupen, porque pudo entender. Sí, puedo entender. Luego, digo, no fueron ustedes, Fue Dios. Amén. Exactamente. Gloria al Señor. Porque en el momento de la crisis no lo entendemos. Pero tenemos que confiar, eso que dice que todas las cosas obran para bien. Y hay cosas que tú y yo no vamos a desarrollar, ni nuestra fe va a madurar, ni nuestro carácter va a madurar si nosotros no pasamos por las circunstancias. El mismo ojo que Ay, de lejos, de oídas te había visto. Pero ahora mis Pero ojos te ahora ven. mis ojos te ven. ¿Viste la Exactamente. diferencia? Amén. Y nosotros, ¿cómo te digo? No, se me fue el hilo. Gloria al Señor. Pero nosotros nunca vamos a estar en control de todas las cosas. Inclusive hay cosas que tal vez no son el plan de Dios, pero Dios sí puede provocar que eso funcione para bien. Que se convierta luego en un testimonio. Te está pasando, no te preocupes que yo me voy a glorificar, yo te voy a enseñar, yo te voy a dar la estrategia y yo te voy a dar la victoria. Amén. Pero también hay que estar atento al oído de lo que Dios está haciendo en medio de esa situación que nosotros estamos pasando. ¿Ok? Juan, ¿quién tenía Juan? José tenía Mateo
11:23. You skipped one. ¿Cuál? Ana. Oh, espérate, sí, Ana, 1 Samuel 1:10. Hannah was in deep anguish, crying bitterly as she prayed to the Lord. Ok. Ana estaba en una profunda angustia por el tormento de Penina, ¿verdad? Que se burlaba de ella porque ella no podía tener hijos, ¿verdad? Y le hacía la vida imposible y ¿cómo es? Like she bullied her, ¿cómo se dice? La molestaba, y eso para una mujer en ese tiempo era bien importante. Hoy las mujeres no se frustran tanto por eso, hay frustración, pero no al nivel de que piensen que Dios no los ama, ¿me entienden? Pero hay personas que especialmente en ese tiempo, si tú no dabas hijos era porque Dios te había desechado, y no era eso. Dios no la había desechado, es que todo era en su tiempo, pero en la espera le llegó la angustia. Ella pensó que Dios se había olvidado de ella, hermano, y sea que Dios nos dé una bendición o no, tenemos que confiar que Dios nos ama como quiera, que seguimos siendo sus hijos, amén, y que aún los no de Dios son por protección y por voluntad del Señor, que tal vez no tengamos todas las respuestas aquí en la tierra, pero tal vez un día en el cielo las tengamos, ¿ok? Amén. Y Mateo 11:23, José, que tú lo tienes, que es Juan. Gloria a Dios. Dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida, porque si en Sodoma se hubiera That's hecho- Matthew 11:23. Ujú. ¿Será que yo la puse? Santo es el Señor, déjame chequear. Sigue diciendo, sigue leyendo. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos. Perdóname, es 11:3. Le tengo un 2 de más. Es 11:3. Ahí mismo el capítulo 11:3. Léelo desde el 2. ¿Cierto? Sí, that's a typo. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Amén. Gloria al Señor. A Juan le llegó el momento de confusión porque Jesús no estaba actuando como él esperaba. ¿Por qué? Porque él estaba en la cárcel. Digo, pero si yo fui el que fui enviado a preparar el camino, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y porque yo estoy aquí, ¿por qué Él no me saca de aquí? Si Él es el Mesías, Él tiene el poder de sacarme de aquí, al punto que Él dudó por causa de lo que estaba pasando. Porque a todos nos llega el momento de confusión también, pues decir, pero Dios, tú estás en esto, tú no estás en esto. Yo habré oído bien, Señor, yo habré entendido bien tu voluntad, o fue mi imaginación, porque el diablo también busca confundir. Gloria al Señor. A todos nos llega esos momentos. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, esto está en Proverbios 4:23, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En estos momentos que nosotros estamos pasando, momentos de decepción, de desilusión, de frustración y aún de confusión, tenemos que guardar nuestro corazón. Porque si nosotros no guardamos nuestro corazón, podemos hasta pecar diciendo lo que no es, o hacer lo que no es, o sufrir las consecuencias por no tener la actitud correcta en medio de nuestra crisis. Por eso es que vemos muchos ministros sangrando por la boca. Mucha gente ministrando allá afuera, hasta por eso que yo no escucho a todo el mundo. Y trato de no escuchar tantos mensajes. Porque a veces están disfrazados de cosas que revelan que ahí hay muchas heridas, o que hay tiraderas, o que hay otras cosas. Y tú sabes muy bien, te das cuenta que es un corazón que está cargando frustración, que está cargando heridas y está sangrando por esa boca. Y hay que tener mucho cuidado. Amén.
riesgo, ¿ok? Si nosotros no estamos alineados correctamente con Dios y ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer de nuestra parte, yo quiero que tú sepas que esto afecta a nuestra salud mental, emocional y hasta física. ¿Ok? Para que sepas, porque busqué información, la desilusión o decepción crónica te puede llevar a la depresión, porque apagan la motivación y puede derivar en una tristeza profunda que es de la depresión y la pérdida de interés por el futuro, inclusive de tu propósito. ¿Cuántas veces, cuánta gente nos cierran iglesias y entregan los ministerios porque no pueden más? La frustración y el dolor y la desilusión y la decepción es tanta que se hartan. O gente que han estado a punto de entregar la llave y de momento Dios les habla. Pasa todos los días. Mire si es importante que nosotros atendamos estos asuntos. Dice que también pudiera traer trastornos de ansiedad, porque la frustración no canalizada genera niveles altos de estrés crónico como el cortisol, ¿ok? Y eso, y la rumiación mental, que son los pensamientos, cuando tú tienes un pensamiento, una fijación en ese problema, en ese problema, en ese problema, en esa persona, en esa situación, y tú no puedes pensar en otra cosa, puede resultarte en un trastorno de ansiedad, porque no puedes salir, es como una prisión mental. Y los pensamientos de Dios son buenos, son de bien y no de mal, con un futuro y una esperanza. No ignoramos nuestra realidad, no ignoramos nuestra crisis, pero tenemos que también aprender a descansar. Cinismo y amargura es otro riesgo. La persona adopta una actitud a la defensiva ante la vida, asumiendo que todo va a fallar, todo va a salir bien, o sea, todo va a salir mal, perdón. O sea, son fatality, todo es negativo. Como dice yo le digo a mami que mami tiene el worst case scenario book. Mami siempre le digo algo a ella. Mi mami y yo la regalamos, dice worst case scenario. No, pero hay que pensar positivo, pero eso yo le voy a decir de esto, yo le aseguro que esto es para todos aquí. Y yo le digo, yo no voy a traer un estudio, y la primera que le ministró fue a mí. Porque hay cosas, no, pastor, tómete, esto es para usted, para mí, para todos aquí. No, esto es serio. Esto es serio. Nosotros sí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque también uno tiene que ser prudente y cuidadoso. Pero tampoco podemos pensar que todo va a salir mal, ¿me entiendes? Especialmente si estamos poniendo las cosas en las manos del Señor y si estamos haciendo las cosas bien también. Dios ve nuestro esfuerzo, Dios ve nuestras intenciones y Dios conoce esas cosas, ¿verdad? Pero no podemos pensar que todo va a fallar. Es más, ponte que algo nos haya salido mal, entonces por algo que nos salió mal, ¿todo nos va a salir mal? No, claro que no. Claro que no, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa? Esto destruye la capacidad de disfrutar y de tener esperanza. Usted no puede vivir amargado. No puede permitir que la amargura llegue a su corazón por causa de la frustración, por causa de la decepción. Las cosas tal vez no salieron, pero mira, pues tal vez en otro momento, de otra manera, Dios dará la salida. ¿Ok? Somatización, que es el estrés emocional mal manejado, que se traduce en dolores musculares, migrañas, problemas gastrointestinales, que inclusive en la conferencia de la ansiedad que yo di traje eso hace unos años, dice, y fatiga crónica. Y le voy a decir esto,
mucho, digo, Dios mío, no es casualidad que yo he visto todos estos días que yo estaba como que pensando en eso, porque yo veo a veces, sigo algunos quiroprácticos, a mí los quiroprácticos me han ayudado muchísimo en mi salud. ¿Qué pasa? Me estaban saliendo unos videos, parece que por seguir esas personas, de unos profesionales de la salud, donde están haciendo unos ejercicios aquí en la boca, otros como en el abdomen, otros así como en la cara, así de eso, y de momento la persona empieza a toser y empieza como a llorar. Y le digo, eso son emociones atrapadas en tu cuerpo y eso te estaba afectando el esófago. Y otro dice, cuando te da ira, tú trincas la mandíbula y por eso la tienes así. Bueno, el hombre le hicieron algo así de la fascia, porque nosotros, debajo de la piel, nosotros tenemos una fascia, por si no lo saben, ¿ok? Es una de las capas que tenemos en nuestros tejidos, eso está comprobado. Dice, y está comprobado ya científicamente que nuestras emociones se acumulan en diferentes áreas de nuestro cuerpo, inclusive los músculos. Y yo me quedé, y ellos no están haciendo ningún ritual ni nada de eso raro. Estamos hablando de que están como cuando tú vas a un fisioterapia o un quiropráctico. Y ellos saben qué áreas, según tú te duele, qué áreas son el trigger para ellos. Y ellos le educan y la gente sale llorando antes de le explicarles esto te está pasando. Y cuando le hablan, ellos dicen que sí. Y ellos no lo saben, pero por su profesión ya ellos saben. Así que los dolores físicos están comprobados ya asociados a las emociones retenidas que se van al cuerpo, ¿ok? Conductas de evasión destructiva, eso es un peligro porque entonces ahí es donde el riesgo de la gente por querer olvidarse de los problemas y la situación empiezan a empastillarse o a buscar cosas de adicciones, que por eso hay gente que a veces cae en eso tratando de apagar una cosa con la otra. Riesgos relacionales interpersonales, el aislamiento social, o sea, miedo a sufrir una nueva decepción, lleva a la persona a levantar muros, ¿verdad?, de protección, o alejarse de los amigos, o de los familiares, o de la comunidad de fe, o incluso de su pareja. Está presente, pero a la misma vez no está presente. Eso es un aislamiento social y hay que estar alerta a eso. Porque si no sometemos eso al trato de Dios, se convierte en asuntos más crónicos, ¿ok? Otro punto, resentimiento y hostilidad. La acumulación de estas cosas suele explotar en forma de ira desproporcionada contra personas que no tienen culpa de la situación original. Usted no le ha pasado que usted está hablando con alguien, donde esto está irado y está hablando así, y tú le dices, espérate, cálmate, que no soy yo, no fui yo. Tú te estás desagando, cálmate, por favor, ¿verdad que sí? ¿A alguno le ha pasado eso? Digo, es eso, porque ya la persona está irritable, ¿verdad? Otro punto es la incapacidad de confiar, esto en las relaciones interpersonales. Se pierde la habilidad de establecer vínculos profundos y saludables, dañando la empatía hacia los demás, y esto impacta en el cuerpo de Cristo. Porque si usted no puede confiar en nadie, en lo más mínimo, ¿cómo usted va a trabajar como equipo en el cuerpo de Cristo? O sea, y no estamos hablando de que usted tiene que contarle sus asuntos personales, pero tiene que haber cierta capacidad de confianza en que usted sabe que, por ejemplo, si va a haber un ensayo, pues que todos van a llegar temprano, que todos van a colaborar, y esa es nuestra común ejemplo, por traer algo sencillo, pero hay gente que no, que se cierran las puertas porque no pueden confiar en nadie ni en lo más mínimo. Y nosotros tenemos que extender nuestra confianza hasta que la persona demuestre todo lo contrario, ¿verdad que sí? Pero mientras tanto demos las oportunidades a las personas, porque nosotros nada más no nos relacionamos en la casa, nos relacionamos en el trabajo, nos relacionamos, ¿verdad?, en la escuela, universidad, en los lugares que vamos, en otras iglesias que tal vez pudiéramos visitar para otras actividades o trabajos juntos que pudiéramos hacer. O sea, tiene que haber cierta confianza, no podemos estar, ¿verdad?, con el espíritu de sospecha, ¿verdad? Como traíamos hace poco, ¿ok? Y otro riesgo para el desarrollo personal y espiritual. Aquí hay un poquito de explicación, ¿ok? Número 1,
parálisis por análisis, que es el miedo al fracaso o a ser decepcionado. Nos impide tomar decisiones, emprender nuevos proyectos o negocios, asumir riesgos que son necesarios. ¿Ok? La gente vive en una parálisis completa. No toman una decisión para aquí ni para allá, porque el miedo los aferra. Por eso es que es una de las estrategias que el enemigo usa para intimidarnos, para que nosotros no confiemos en Dios, para que no nos movamos en fe, para que no nos arriesguemos en fe también. Muchas cosas. En lo espiritual es falta de discernimiento también. Porque si usted no tiene discernimiento, ¿usted qué le va? Usted va a estar paralizado, ¿ok? Pierde la confianza de dar pasos de fe, prefiriendo no hacer nada, que prefiriendo la inacción. Y Dios, ¿y qué pasa con el agua estancada? Apesta. Y si fuéramos flojos en el día de trabajo, ¿qué? Será reducida nuestra fuerza. El Señor siempre está en movimiento. Y nuestra vida espiritual y nuestra vida de fe tiene que estar en movimiento en todo tiempo. No podemos dejar que el diablo, ni nada, ni nadie no nos meta ningún miedo, ni siquiera las circunstancias que estamos enfrentando o viviendo. ¿Ok? 2, abandono de metas. Que la persona lo que hace es que cree erróneamente que no importa cuánto se esfuerce, el resultado siempre va a ser malo, porque es el pesimismo. Dice, por lo que deja de intentarlo, ¿para qué? Si yo lo hago y no pasa nada. Ya yo eso lo hice por muchos años y nada pasa. Eso, el mismo Pedro le dice, pero pues, si ya nosotros pescamos toda la noche. Le digo, pero vuelve y échala, yo sé lo que te estoy diciendo, pero gracias a Dios que él dijo, ok, ya pescamos toda la noche, más en tu nombre lo haremos. Pues mira, hágalo en el nombre del Señor. Gloria al Señor, pero no escoja la inacción, no escoja el dejar de intentar. O sea, si no te salió, pues vuelve a intentarlo en otro momento o pregúntale al Señor, pues dame la estrategia. Porque yo quiero hacer lugar. O sea, hay veces que en el camino podemos trazar, ¿verdad? Como yo le traje hace poco, hay unas metas, hacemos unos planes, pues tal vez plan A no funcionó, pero ejecutemos plan B porque eso no cambia la dirección, no cambia la meta, ¿verdad? Pero si tenemos que ajustar en el camino, vamos a hacerlo, pero vamos a perseverar. Así es que nosotros desarrollamos la paciencia, es a través de la perseverancia, ¿ok? En lo espiritual es una desconexión con la comunidad de fe, por ejemplo. Esto es peligroso porque te estás privando del apoyo mutuo, la intercesión y el consuelo comunitario que Dios quiere, como Él diseñó su cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Y un peligro es, inclusive peligro en la desconexión con tu propósito. ¿Por qué? Porque tú dejas de intentarlo. Porque dejas de creer, porque piensas que no te va a salir, piensas que Dios nunca lo va a hacer. No, eso es un peligro, por eso es que hay que estar pendiente, ¿ok? El tercero aquí, la erosión de la autoestima, que es el diálogo interno, cuando se vuelve sumamente autocrítico, convenciéndote de que el problema es tu propia incapacidad. No, eso yo no lo puedo hacer. No, yo no, porque, por ejemplo, yo no sé inglés, o yo no sé esto, o yo no tengo estudios, o yo nunca he hecho eso, lo que sea. Nosotros somos nuestras propias limitaciones y tú no puedes permitir eso, ¿ok? Y el peligro en lo espiritual es cuando dejas de verte como un hijo amado de Dios. Te hace olvidar de tu verdadero valor e identidad y de hijo. Comienzas a darle más valor a los fracasos y las decepciones y comienzas a sentirte indigno. Cuando tú le pones más atención a lo que no puede, a lo que Dios te dijo que sí puede. Y eso es que te estás convirtiendo en que eso tiene más valor y tú y yo no tenemos más valor por los éxitos o los fracasos o que nosotros podamos tener. Porque una vida de éxito incluye las altas y las bajas. Nuestra jornada incluye momentos de alegría, momentos en la montaña y momentos en los valles. Amén. No siempre vamos a estar arriba. Apatía espiritual. Se entra en un estado de sequía
o apatía espiritual, se deja de orar, se deja de asistir a la iglesia, se deja de servir en su comunidad de fe, bajo la premisa, por ejemplo, ¿para qué sigo orando si Dios no me escucha? ¿Para qué me esfuerzo en ser justo si a los demás les va mejor? Asumimos erróneamente que Dios ha abandonado el control. Mira, esta palabra no cae en tierra. Dios sigue siendo quien dice Él quién es. Nosotros nunca podremos hacer nada en nuestra propia fuerza. Es dependiendo de Él. Amén. Tenemos que abandonar cualquiera de esas actitudes o no darle cabida a nada de eso. Amén. Ahora, verdades bíblicas, ya mismito terminamos, sobre la realidad de los riesgos, como lo que estuvimos discutiendo. Número 1, aislarse. Satanás nos quiere aislados, pero Eclesiastés 4, 9 y 10 dice, mejor son 2 que 1, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. El tomar decisiones impulsivas. Cuando las emociones gobiernan, el discernimiento y la sabiduría se debilita, hermano. Proverbios 19:2 habla de que el que se apresura con los pies, peca. Nosotros no podemos hacer cosas alocadamente. 3, amargarse. Obviamente estuvimos leyendo hace poco, Hebreos 12:15, que advierte que la raíz de amargura es un estorbo, que no solamente te contamina a ti, pero contamina a otros. Y no solamente eso, puedes dejar de recibir la gracia de Dios. Dice, mira que ninguno que brotando alguna raíz de amargura deje de recibir la gracia de Dios y por ella muchos se han contaminado. Amén. Generalizar. Todos son iguales, siempre pasa lo mismo, nunca cambiará nada, nadie está por mí. Mira, esto yo lo tenía antes de ver un video que vi ahorita. Dios sabe todo y yo, Señor, gracias porque yo voy a preparar este estudio. Nadie está para mí, nunca nadie está, nadie nunca me llama, nadie nunca me... Eso son heridas, eso no es la verdad. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros tenemos que hablar verdad. Dios nunca nos deja solos. Amén. Usted no es igual a nadie. Amén. Pensamos que todo el mundo es igual y eso no es así. Es una mentira del diablo. Miedo al fracaso. Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero Jesús no permitió que ese fracaso y esa falla definiera el destino que ya Dios le había preparado a él. Inclusive lo restauró y lo volvió a su propósito, que eso está en Juan 21:15-17. Falta de discernimiento espiritual. El estar heridos emocionalmente nubla nuestra visión y podemos empezar a interpretar incorrectamente las circunstancias. Por ejemplo, confundimos la corrección con el rechazo. La espera la confundimos con abandono. No me abandonaron. No. Confundimos la prueba con un castigo. Confundimos el silencio de Dios con ausencia de Dios. Mire, por eso que usted tiene que orar por discernimiento. Pida discernimiento. Gloria al Señor. Empezamos a ver con los lentes equivocados. Abandono de metas y sueños y propósitos. La decepción prolongada puede hacer que la gente renuncie a lo que Dios les llamó a hacer. En Nehemías 4:10 se registra cuando los constructores comenzaron a perder la fuerza y pensaron que no iban a poder terminar la obra. Pero Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, ¿qué? Si no desmayamos. Hay que perseverar. Hay que perseverar. Y gloria a Dios, ¿verdad? Con los líderes, ¿verdad? Como Nehemías pudieron, gracias a Dios, perseverar y terminar lo que Dios les había encomendado. Herramientas ahora para que usted se lleve para superar estos momentos, tanto espirituales como prácticos, ¿ok? Porque hay cosas, no todo es espiritual, pero hay muchas cosas prácticas que inclusive la misma Biblia los respalda, ¿ok? Herramientas espirituales, llevar nuestras emociones a Dios, ¿verdad? Y nuestras preguntas.
Filipenses 4:6, que básicamente sean conocidas vuestras peticiones, ¿verdad? Usted va a derramar su corazón delante del Señor. Y muchas veces no experimentamos la paz de Cristo para que gobierne nuestros corazones porque no estamos yendo a la fuente que es a la presencia. So, si usted está experimentando cualquiera de estas situaciones, sentimientos, sea lo que sea, usted derrame su corazón delante del Señor. Tal vez cuando te pares de esa oración no ha cambiado la circunstancia, pero te aseguro que la paz de Cristo te acompaña. La vas a sentir la paz y el sosiego. Amén. Diga, Carmelo. Ha habido momentos, ¿verdad? Porque eso pasa con el mundo. Algunos más, otros menos, por muchas cosas. Y pidiéndole una respuesta a Dios, pues Dios está en silencio, no quiere decirme nada. Entonces, la Biblia contesta todas las preguntas, pero hay momentos que ya tú conoces de la Biblia y tú tienes un versículo clave para cualquier situación, porque tú dices, a mí me han pasado cosas, pero la Biblia me dice, ¿verdad? Amén. Me Sí, hace Señor. recordatorio de lo que me está sucediendo y aprovecho esa palabra. Amén. ¿Entiendes? Que muchas veces a ti también hablan de alguna cosa, pero la Biblia dice. Amén. Y a veces me pasa a mí, pero la Biblia dice. Mejor son dos que uno, y ves, tú estás Sí. confirmando y número dos está confirmando lo que dijimos ahorita, que en medio de eso Dios te va a sostener y puede ser a través de esa Y palabra. ha habido momentos que yo necesito una respuesta en el segundo. Yo dije, Señor, necesito una respuesta. Y le he hablado así, porque es que a Dios le gusta que le hablen así, la gente cree, no, papá, Diosito, mira, Diosito, Dios, Él no es ningún Diosito, Él es Dios, Dios completo, ¿entiendes? Y no hay otro, ese es el único. Dios, Señor, necesito una respuesta. Y yo sé, teniendo que decir, yo sé que quizá hoy no he orado lo suficiente, o que quizá mi estado espiritual no es el que tú esperas que yo tenga para recibir esa respuesta. Pero yo necesito que tú me digas, por favor, o sea, aunque no es una cañona, por favor, necesito, porque se presentan a veces una oportunidad y esa oportunidad hay que aprovecharla. Sí. O pasa una cosa y esa cosa tú tienes que resolverla. Y mira, Sí. y de momento, hablándole, porque le dijo una oración bastante extensa y de momento escuché la voz del Espíritu en mí, no dije la voz de Dios, del Espíritu en mí, que me dice, sigue tu corazón. Cuando eso yo lo escuché, yo dije, wow, no me quieres decir qué es lo que quiere que yo haga, pero me dijiste que siguiera mi corazón. Le dije, pues voy a seguir mi corazón. Y mira, seguí mi corazón, como él me mencionó, me hizo entender, y gracias a Dios me salió bien. ¿Entiendes? Porque muchas veces que queremos una respuesta corriendo y que creemos que vamos a escuchar que lo que hago ahora, sí, porque está bien, mira, no, Dios a veces no hace eso. Pero si a veces a través de la palabra te ¿entiendes? Sí. Ya, cuando seguí voy a seguir mi corazón, Señor. Y gracias a Dios me salió. ¿Entiendes? En la Biblia habla en cierta parte que Pablo, para animar a los hermanos por situaciones que estaban sucediendo en el tiempo de los hechos, no sé si fue Pablo, creo que fue Pedro, en los hechos, no sé dónde, en el capítulo 14, él estaba diciéndole a los discípulos, porque era necesario animarlos a ellos por todas las situaciones, todas las luchas, todas las pruebas, todas las tribulaciones que estaban sucediendo, que era necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones podamos alcanzar a llegar al reino de Dios. ¿Entiendes? Que a veces, en aquel tiempo no había mucho estudio, ni mucha conferencia, eso no existía. ¿Entiendes? Sí. Era Biblia, palabra y Espíritu Santo. Amén.
So, y volviendo a eso, porque quiero aclarar, porque alguien pudiera decirte, pero es que la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón. ¿Cómo que tú sabes que fue el Espíritu? Primero que conocemos la voz de Dios. Y confirmando sobre eso, yo tuve una experiencia donde yo necesitaba una respuesta y la manera en que Dios me respondió por la palabra era y no era la respuesta. Número uno, no me dio la respuesta que hacer, pero sí me dio, era un verso que ahora mismo no me acuerdo dónde está, si era en los proverbios, los salmos, como que si tú, estoy parafraseándolo, porque ahora mismo no me acuerdo dónde está, yo hasta lo marqué que tengo que buscarlo. En esa consulta que yo le daba, me decía que si tú sabías tomar decisiones, en las buenas decisiones, en las cosas pequeñas, podías tomar decisiones sabias en las cosas grandes. So, me estaba confirmando, como tú sabes tomar decisiones en lo que parece ver, confía que la decisión que vas a tomar en este asunto que es más grande es la correcta. ¿Por qué? Porque recuérdense que nosotros somos hecha imagen y semejanza de Dios, y cuando Dios me está dando esa respuesta, está confiado porque yo estoy llena, la ley de Jehová está en mi corazón. Y Él sabe que yo quiero hacer su voluntad, que yo conozco su palabra, y como Él me ha dado la sabiduría para caminar, Dios confía que yo confío en ejercer la sabiduría, ¿verdad? Divina y también práctica, porque no todo es espiritual, pero sigue haciendo haber sabiduría, porque la sabiduría práctica está llena la Biblia también, que yo podía descansar en que yo iba a hacer lo correcto, y eso fue lo que hice. Y para mí eso fue abrirme los ojos bien tremendamente. Y el asunto de esto es que a veces caemos en una culpabilidad. En una culpabilidad en el sentido de que, wow, tomé una decisión y Dios a veces te orgulle. La Biblia dice que más fuerte También, Dios, sí, claro. es Dios que vuestro corazón. Pero a veces, ignoré, tomé una decisión y el Espíritu te ignoraste y tomaste una decisión y era lo que está sucediendo. ¿Entiendes? Por eso fue que cuando leí en la oración le dije, yo no quiero tomar decisiones así al garete. Déjame claro, por favor. Eso fue lo primero, y la respuesta vino a través de lo que te digo, sigue tu corazón. En mi caso me buscó un verso que me dio la claridad para yo ejercer, pero contestó. La importancia es oramos. No tomes decisiones al garete. Sí, exacto, oramos primero. Oraste, y ahí está el apoyo de Dios. Amén, pero exactamente. Si pasa cualquier cosa, recuérdate que yo tomé mi decisión en oración. Amén. Sí. Bueno, seguimos. Ok, número 2, llevar nuestras emociones, ¿verdad? Y nuestras preguntas al Señor en su presencia. Vamos a recordar las promesas de Dios y su fidelidad, que eso está en la palabra del Señor. Amén. Renovar nuestros pensamientos. Mire, esto es algo, renovar constantemente. Eso usted lo puede ver en Romanos 12:2, Isaías 26:3, 4 y otros versos más. ¿Ok? Adorar aun cuando no entendemos. Mire a Pablo y a Silas, ahí estaban adorando y allí se provocó que hubiera la salvación, que se hiciera apertura de cárcel y Dios se glorificó. Amén. No esperemos adorar cuando las cosas nos están saliendo, que usted siga adorando aún en medio de su prueba y la situación. ¿Ok? Porque adorar a Dios cuando todas las cosas te salen bien, amén. Mire, y también, cuando usted está aquí, todos tenemos que estar adorando. Usted no adore nada más cuando le toca aquí tenemos que estar todos adorando a una viva voz, glorificando el nombre del Señor. Usted esté en prueba, no esté en prueba, en todo tiempo que esté la alabanza en su boca, amén. Ayuna, no dejes de congregarte, porque acuérdese que eso es parte del aislamiento, y eso está en Hebreos 10:25. Ayuna y ora con propósito. Vas a orar, vas a sacar tiempo para orar y haz ayunos con propósito, en el sentido, Señor, por ejemplo, necesito la respuesta, tengo una decisión, ¿qué hago? Eso, Señor, voy a ayudar, voy a coger este día para ayunar, o 2 o 3 días para ayudar. Señor, ayúdame, hazlo con propósito, amén. Busca la dirección de Dios, eso está en Proverbios 16, porque podemos tener muchas opciones delante de nosotros, muy bien todas como traemos ahorita, pero queremos la respuesta correcta del Señor, ¿ok?
Aprende a descansar en Dios, suelta la carga. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Muchas veces estamos frustrados, estamos decepcionados, no sabemos canalizar las cosas porque no hemos aprendido a soltar la carga al Señor y descansar en Él, ¿ok? Y también aprendamos a ejercer el dominio propio, hermano. Hay que ejercer el dominio propio. Hay cosas, o sea, que vamos a estar luchando, pero siempre haga lo correcto, ¿ok? Qué duro. Qué duro. Y esta es la última slide antes de la última, que es el resumen. ¿Ok? Herramientas prácticas, ¿ok? Aprende a manejar las expectativas. Muchas decepciones pasan porque tenemos expectativas irreales, ¿ok? Tenemos que ser realistas. Lea Proverbios 13:12 como el que leímos ahorita, que es el verso clave, ¿ok? La esperanza, amén. Desarrolla inteligencia emocional. ¿Qué significa eso? Que eso tú lo ves mucho hasta, ¿verdad? En la gente, ¿verdad? Buscando trabajo. Pero es algo de realidad. que es eso? Es reconocer tus emociones, pero no permitir que gobiernen tus decisiones. Por ejemplo, Jesús lloró, Él se entristeció, Él tuvo compasión, a Él le dio coraje, pero no permitamos, o sea, reconozcamos, mira, ahora mismo me siento así, estoy frustrado, tengo coraje, estoy pasando. Reconocemos nuestras debilidades, pero no vamos a permitir que ellas nos dominen, gobiernen nuestras decisiones. Próximo punto, busca consejos sabios. Esto es uno de mis versos favoritos, que en la multitud de consejeros está la victoria. No pretendamos, hermanos, pasar grandes crisis solos. Tal vez no serán las masas, pero usted no está solo. Procure no pasar sus grandes crisis en solo. Por eso dice, mejor son dos que uno, porque hay del solo. Mira, ¿quién le levantará? Porque si uno cae, el otro lo levantará. Hay del solo. Usted no está solo. No se aísle. Amén. Aprenda también a establecer límites saludables. Aprenda a decir no. Aprenda a decir todavía no. Aprenda a decir no es el momento. Jesús mismo se apartaba en ocasiones de las personas y hasta de las situaciones. Él se apartaba. Así, sin avisarle a nadie. Se apartaba. Hay que poner límites saludables, ¿ok? Descansar el cuerpo y cuidar el cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya vimos cómo todas estas cosas afectan nuestro cuerpo, nuestra salud emocional, nuestra salud física, ¿verdad? Nuestro propio ánimo también. Vamos a descansar, vamos a tomar tiempo libre. Vamos a cuidar de nuestra salud, que son actos de mayordomía, ¿ok? Gloria al Señor. Y terminamos. Gloria a Dios. Conclusión, la decepción puede herirnos. La desilusión puede despertarnos. Puede decir, espérate, esta expectativa la creé yo, eso fue una fantasía en mi mente. La resolución la está pasando por cosas que tú mismo te imaginaste, ¿ok? La frustración puede enseñarnos, ¿ok? La confusión nos ayuda a llevarnos a depender más de Dios, pero ninguna de ellas, hermano, y apunte esto, tiene que definir nuestro futuro. Lo que nosotros no entendamos hoy, mañana se convierte en un testimonio poderoso, que Dios puede usarlo para fortalecer tu fe en el proceso y que tú puedas bendecir a otro. Amén. Y terminamos con el verso que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Romanos 8:28. Amén. Así que hasta aquí, ¿verdad? Esta clase. Espero que usted salga fortalecido. Usted no está solo. Reconocemos nuestros momentos de crisis. There's nothing wrong about it. That doesn't make you less of a Christian. Eso no nos hace menos cristianos. Al contrario, reconocemos nuestra humanidad, que no podemos solos, que necesitamos depender del Señor, que hay áreas donde estamos struggling, como que se dice, luchando, pero Dios sigue estando ahí. Él tal vez quiera aprendernos a enseñarnos a descansar,
Tal vez quiere cambiar nuestra manera de pensar para que no sigamos pensando en pajaritos preñados, creando expectativas que no son reales. Amén. Hay de todo, se aprende. Amén. Y en medio de todo eso está bien. Amén. Así que Dios les bendiga. Pueden cerrar el video y vamos a orar.